¿Cómo te atreves a negarle algo a mi madre, campesina sin linaje? Gritó mi marido, golpeándome en la cabeza con un plato durante la fiesta porque yo no quise reescribir mi apartamento a nombre de mi suegra ni aceptar pagarle $1000 al mes. Me levanté con calma y dije, ni te imaginas de lo que soy capaz. Después de esas palabras, todos palidecieron. Y antes de empezar, les pediré que pongan un like y se suscriban al canal. Gracias y que disfruten la narración. Paloma miraba el plato roto a sus pies y sentía como la sangre tibia le corría por la mejilla. Los invitados se quedaron congelados con las copas en las manos. Su suegra Dolores aplaudía y chillaba algo con entusiasmo. Y su marido Gonzalo estaba de pie sobre ella, con el rostro enrojecido y distorsionado, y Paloma ya no reconocía a ese hombre. Esa misma mañana pensó que sería un cumpleaños como cualquier otro. Ayer todavía esperaba que todo se arreglara, pero ahora, mirando sus ojos vidriosos, entendía que todo había terminado, y que lo que iba a suceder después cambiaría su vida para siempre. Pero para entender cómo había acabado allí, en el suelo de su propio apartamento, con la cara ensangrentada y una calma férrea en el alma, hay que volver 2 años atrás. Hace 2 años, Paloma era una novia feliz, preparándose para su boda. Ella tenía 32 años, su prometido Gonzalo 34, se conocieron en un evento corporativo en uno de los restaurantes de moda de la ciudad. Gonzalo trabajaba como gerente de ventas en una empresa asociada. Paloma dirigía el departamento de ventas en una gran compañía. A primera vista, él le pareció justamente el tipo de hombre que había estado buscando toda su vida, confiable, tranquilo, atento. No era un galán, pero tenía buen aspecto. No era rico, pero sí un hombre trabajador. La cortejaba con elegancia, flores todos los días, citas, restaurantes los viernes. Atento a los detalles. Recordaba que a ella le gustaban las rosas blancas y no las rojas. Sabía que detestaba la impuntualidad. Le abría las puertas, le ofrecía el abrigo, la acompañaba hasta la entrada de su edificio. Paloma acababa de salir de una relación de 5 años en la que no la valoraban. Su exnovio consideraba sus logros en el trabajo algo insignificante y su sueldo, un monedero común. Le exigía dejar su carrera y tener un hijo, aunque él ganaba una miseria y pasaba las noches en el bar con amigos. Cuando por fin reunió el valor para irse, él ni siquiera intentó retenerla. Simplemente se encogió de hombros y dijo, «Pues vete, ¿quién te va a querer con 30 años?» Después de eso, Paloma tardó medio año en recomponerse. Trabajaba como una condenada para no pensar. Fue al psicólogo, aprendió a confiar de nuevo. Y entonces apareció Gonzalo, como un soplo de aire fresco tras un sótano sofocante. Él admiraba sus logros. Le decía que estaba orgulloso de ella. Les contaba a sus amigos lo lista y guapa que era su novia. Paloma se derretía, florecía, volvía a creer en el amor. Ella tenía su propio apartamento de 2 habitaciones en el centro de la ciudad. Lo había comprado sola, a los 28 años, ahorrando cada centavo de su sueldo y sus bonificaciones. No fue fácil. Trabajó como una loca, 60 o incluso 70 horas a la semana. Sin vacaciones, sin días libres. Se negaba todo. Compraba ropa en rebajas, llevaba comida de casa, jamás tomaba taxi. Ahorraba la mitad de su sueldo cada mes. Sus padres la ayudaron en lo que pudieron, pero la mayor parte del dinero la reunió ella sola. Tomó un crédito a 15 años, pero lo pagó en 7. Cada pago anticipado era una pequeña victoria. Cuando a los 28 años hizo el último pago y recibió los documentos donde solo figuraba su nombre, Paloma lloró de felicidad. El apartamento era suyo, sin deudas, sin obligaciones. Era su fortaleza, su independencia, su mayor logro. Cada metro cuadrado estaba impregnado de su sudor y su esfuerzo. Recordaba cómo elegía la pintura para las paredes, cómo las pintaba ella misma hasta las 3 de la mañana porque no tenía dinero para trabajadores, cómo compraba muebles de segunda mano, los restauraba, los pintaba, cómo plantaba flores en el balcón. Ese era su mundo, donde se sentía segura. Gonzalo vivía en un apartamento alquilado de una sola habitación en las afueras. Decía que estaba ahorrando para un piso propio, pero aún no podía. Su sueldo era promedio, los gastos altos. Pagaba $250 al mes por el alquiler. Para vivir, no quedaba mucho. Paloma no le daba importancia. El amor no se mide en metros cuadrados. Ella misma había pasado por todo eso, sabía lo difícil que era ahorrar.
Gonzalo le gustaba no por dinero. Era amable, atento, comprensivo. O eso creía ella. Cuando él le propuso matrimonio 8 meses después, Paloma aceptó sin dudar. Estaban en el mismo restaurante donde se conocieron. Gonzalo se arrodilló en medio del salón. Sacó una cajita con un anillo. Un anillo sencillo, sin diamantes, pero a Paloma no le importó. Dijo sí y rompió a llorar de felicidad. Por fin tendría una familia, por fin no estaría sola. Decidieron casarse discretamente, sin una boda pomposa. Ambos ya estaban en una edad en la que no apetecían banquetes interminables para 200 personas. Tampoco tenían dinero. Ahorraban para su luna de miel en Cancún. Invitaron solo a los más cercanos, los padres y un par de amigos. Paloma compró un vestido blanco sencillo en una tienda común. Gonzalo se puso el traje que usaba para trabajar. Todo fue modesto, pero sincero. La primera señal de alarma sonó antes de la boda. 2 semanas antes de la ceremonia estaban sentados en la cocina del apartamento de Paloma, hablando de temas prácticos, quién pagaría los servicios, quién compraría los productos, cómo repartir las tareas. De pronto, Gonzalo comentó como de pasada: Paloma, ¿no has pensado en poner el apartamento a nombre de los dos? Para que yo me sienta aquí como en casa, ¿sabes? Es que es raro vivir en tu piso y no ser nadie en él. Paloma se echó a reír. Le pareció que estaba bromeando. Gonzalo, esta es mi propiedad prematrimonial. Por ley seguirá siendo mía después de la boda, pero tú vivirás aquí conmigo. Esta es nuestra casa. Gonzalo asintió, sonrió, pero Paloma alcanzó a notar algo en sus ojos. Una sombra de decepción o de ofensa. Decidió no darle importancia, todos tienen nervios antes de la boda. Seguramente él solo quería sentirse un dueño legítimo del hogar, y no un mantenido. Pero algo dentro de ella se tensó. Una pequeña astilla se clavó en su corazón. Intentó tranquilizarse. Él no insistió, solo preguntó: ¿es normal que un hombre quiera sentirse seguro en casa? Paloma apartó los pensamientos inquietantes y siguió preparando la boda. La boda se celebró en un círculo íntimo, en uno de los cálidos días de septiembre. Los padres de Paloma llegaron desde la provincia, su madre Consuelo, es profesora, y su padre Ramiro, coronel retirado. Él había servido toda su vida en el ejército, se jubiló con el rango de coronel. Alto, atlético, con porte militar, siempre fue para Paloma un ejemplo de fortaleza y fiabilidad. Fue él quien le enseñó a nunca rendirse y siempre defender sus límites. La madre de Gonzalo, Dolores, llegó a la boda con su amiga Rocío. El padre de Gonzalo había muerto 5 años atrás de un infarto, y desde entonces Dolores vivía sola en un apartamento de una sola habitación en las afueras. Tenía 60 años. Recibía una modesta pensión de $230 y trabajaba como limpiadora en un centro comercial 3 veces por semana. A eso se le sumaban unos $100 más. En general, le alcanzaba para vivir, pero como le gustaba repetir, le alcanzaba solo para tortillas y agua. En la primera reunión, Dolores le pareció a Paloma una mujer mayor común y corriente, un poco quejumbrosa, un poco pesada, pero en general inofensiva. En la boda no dejó de lamentarse. Me cuesta tanto estar sola. Qué bueno que mi niño tenga ahora una esposa tan atenta. Se secaba lágrimas inexistentes con un pañuelo y miraba a Paloma con una sonrisa extraña, evaluadora. Paloma le devolvió la sonrisa, sin sospechar qué significado daba su suegra a la palabra atenta. Pensó que Dolores simplemente estaba contenta por su hijo, que había encontrado en su nuera a una amiga, una aliada. Paloma incluso se prometió tratarla bien, visitarla, ayudarla. Al fin y al cabo, la mujer no tenía a nadie más aparte de Gonzalo. Después del modesto banquete en un restaurante, los recién casados se fueron una semana a Cancún. Era su luna de miel. Pasaban el día tirados en la playa, nadaban en el mar, se amaban por las noches en la habitación del hotel. Gonzalo era tierno y atento, y Paloma se sentía feliz. Por fin tenía una familia, por fin no estaba sola. Los primeros 3 meses de vida en común fueron realmente una luna de miel. Gonzalo se mudó con ella justo después de regresar de Cancún. Llevó solo 2 bolsas con cosas, ropa, zapatos, su portátil y un par de libros. Todo lo demás estaba en el apartamento alquilado, que se apresuró a entregar. ¿Para qué seguir pagando alquiler si tenemos un apartamento tan maravilloso?, dijo, besando la coronilla de Paloma. Organizaban su vida como cualquier pareja recién casada. Compraron ropa de cama nueva,
colgaron fotos juntos en marcos, eligieron cortinas bonitas. Gonzalo propuso cambiar un poco los muebles de sitio, y Paloma estuvo de acuerdo. Movían el sofá, intercambiaban de lugar los sillones, discutían dónde colocar mejor la lámpara de pie. Los sábados por la noche veían películas envueltos en una manta. Los domingos paseaban por el parque, alimentaban a las palomas, tomaban café en pequeñas cafeterías. Paloma seguía trabajando mucho. El puesto de jefa de departamento no permite negligencias, especialmente en su entorno competitivo. Salía de casa a las 8 de la mañana y volvía a las 7 de la tarde, a veces a las 9. Gonzalo también trabajaba hasta tarde, pero su horario era un poco más flexible. A veces llegaba antes y compraba comida preparada, pollo asado, ensaladas, pizza. A veces Paloma pasaba por el supermercado para coger algo rápido. En casa freían algo al vuelo. Ninguno tenía tiempo ni ganas de cocinar comidas completas todos los días. Ambos trabajaban, ambos se cansaban. Parecía normal. El salario de Paloma era el doble que el de Gonzalo. Ella ganaba $1,200 netos, él, 600. Gonzalo no parecía acomplejado por eso. Acordaron aportar a partes iguales para la comida y los servicios. Paloma entendía que para él era duro, la mitad de su sueldo se iba en gastos comunes. Le quedaban 300 para sus necesidades. Pero Gonzalo no se quejaba. Decía que pronto le darían un ascenso y un aumento. Un mes después de la boda, Dolores empezó a venir de visita. Al principio, una vez por semana, los sábados. Gonzalo se alegraba, abrazaba a su madre, la sentaba en el sofá, hacía café. Paloma también trataba de ser hospitalaria. Compraba dulces, ponía la mesa, preguntaba por su salud. Dolores se quedaba 3 o 4 horas, contaba sus cosas, se quejaba de la pensión, de los vecinos, de la salud. Luego se iba. A Paloma le parecía normal, una madre extraña a su hijo, quiere verlo más. No era nada grave. Pero al mes las visitas se hicieron más frecuentes. Dolores empezó a venir 2 veces por semana, luego día por medio, luego casi todos los días, siempre sin avisar. Paloma podía volver del trabajo agotada y encontrar a la suegra en la cocina. «Ah, Paloma, ya llegaste», decía Dolores sin levantar la vista de su taza de café. «Decidí hacerle una sopita a mi niño. Tú no le cocinas comida de verdad». Al principio Paloma se contenía, no quería conflictos al comienzo de la vida conyugal. Asentía en silencio, se iba a duchar, se cambiaba. Pero la irritación crecía. Dolores empezó a abrir la nevera y examinar su interior con gesto desaprobador. «Hijito, estás tan delgado», se lamentaba, sacando yogures y comidas preparadas. «Paloma, querida, ¿acaso no cocinas? A un hombre hay que alimentarlo, él trabaja, necesita fuerzas». Paloma trabajaba hasta las 7 y a veces hasta las 9 de la noche. Cocinar tamales y empanadas todos los días no era algo para lo que tuviera tiempo ni ganas. Ella ganaba más que su marido, mantenía a la familia igual que él, si no más. Gonzalo no se quejaba de la comida, comía todo sin protestar, pero para Dolores aquello era un crimen. En mis tiempos las esposas giraban como ardillas en una rueda, y en casa nunca faltaba nada, y el marido siempre estaba bien alimentado, decía ella con tono moralista, sentada en el sofá de Paloma y bebiendo café de la taza de Paloma. Pero tú, Paloma, eres una carrerista. La familia debe estar en primer lugar. Gonzalo callaba, masticando una ensalada comprada. Paloma apretaba los dientes y también guardaba silencio. No quería discutir. Esperaba que aquello fuera temporal, que Dolores se calmara, que aceptara que su hijo estaba casado y tenía su propia vida. Pero la suegra, al parecer, pensaba lo contrario. Luego empezaron las insinuaciones sobre dinero. Primero tímidas, casi imperceptibles. «Ay, se me acabaron otra vez las medicinas y la pensión llega recién la próxima semana», suspiraba Dolores, sacando de su bolso blisters vacíos de pastillas. «Hijito, ¿no podrías ayudar a tu madre? Necesito $50 para las medicinas». Gonzalo, por supuesto, ayudaba. Sacaba la billetera y contaba los billetes. $50, 100, 150. Paloma no se oponía. Era su madre, tenía derecho a ayudarla. Dolores realmente tenía una pensión pequeña y la salud no era la mejor a sus 60 años. Ayudar a los padres es normal. Pero las cantidades crecían. A los 3 meses, Dolores ya decía abiertamente:
Gonzalo, necesito $200 urgente, se me rompió una tubería y tengo que llamar al plomero. Luego otros 200 para un abrigo de invierno nuevo porque el viejo estaba ya gastado, luego 150 para un televisor porque el suyo se había estropeado, después 100 para unos zapatos. Gonzalo empezó a endeudarse. Su sueldo era de $600. La mitad la daba para los gastos comunes. De los 300 restantes tenía que pagar el teléfono, el transporte, los almuerzos en el trabajo, la ropa, y otros $200,300 se los llevaba su madre. Empezó a pedir prestado a colegas, a tomar microcréditos. Una noche, 4 meses después de la boda, Gonzalo se acercó a Paloma cuando ella trabajaba en su portátil terminando el informe trimestral. Paloma, ¿puedes prestarme $300? Le prometí a mi mamá que le compraría las medicinas, y ahora estoy sin nada. El sueldo llega recién la próxima semana. Paloma apartó la vista de la pantalla y lo miró. Gonzalo, estoy viendo que le das la mitad de tu sueldo cada mes. ¿Te parece normal? Es mi madre, lo está pasando mal, respondió Gonzalo sin mirarla a los ojos. Es pensionista, tiene su pensión. Además trabaja como limpiadora 3 veces por semana. Tú mismo me dijiste que le alcanza para vivir. ¿Y qué? ¿Debo abandonarla? Mi padre murió, no tiene a nadie más que a mí. No digo que la abandones, digo que $300 cada mes es muchísimo. Te estás endeudando por eso. ¿Me vas a prestar o no? Gonzalo apretó la mandíbula. Paloma suspiró. No quería una pelea, así que le dio los $300. Luego otros 300 al mes siguiente y otros 200 después. Entendía que aquello estaba mal, pero no sabía cómo detenerlo. Gonzalo se volvía nervioso, irritable, respondía mal, daba portazos. Paloma sentía que su relación se deterioraba, pero no sabía qué hacer. Dolores venía cada vez más. Cada visita terminaba en una conversación sobre dinero. Hijito, necesito para una reparación. Hijito, se me rompieron los zapatos. Hijito, subieron los servicios. Y cada vez Gonzalo metía la mano al bolsillo. Y luego, medio año después de la boda, Dolores presentó su principal exigencia. Sucedió un sábado por la tarde. Gonzalo estaba en el trabajo, tenía una reunión urgente con un cliente. Paloma regresó del gimnasio, se duchó y planeaba simplemente tumbarse en el sofá con un libro. Pero al abrir la puerta del apartamento, encontró a Dolores en la cocina. La suegra estaba sentada a la mesa, tomando café y comiendo galletas del frasco. Paloma, tenemos que hablar, empezó Dolores, y Paloma se tensó. En su voz aparecieron notas de acero que antes no había. Estuve pensando mucho en cómo decir esto suavemente, pero lo diré directo. Estás casada con mi hijo. Eso significa que eres parte de nuestra familia. Y en nuestra familia tenemos la costumbre de ayudarnos. Paloma se sentó en silencio frente a ella, con el corazón inquieto. Presentía algo desagradable. Me es difícil vivir sola, continuó Dolores, bebiendo un sorbo de café. La pensión es poca, la salud ya no es la misma. Gonzalo ayuda, pero su sueldo no alcanza. Y tú ganas bien. Ganas más de $1,000. Dolores, entiendo, pero quiero que me transfieras $1,000 cada mes, cortó Dolores. Gonzalo ya estuvo de acuerdo. Él cree que es lo justo. Paloma quedó atónita. ¿$1,000 cada mes? Eso era prácticamente todo su sueldo después de impuestos. Pues sí, total, a ti no te cuesta nada, continuó la suegra, viendo la desconcierto de Paloma. Tienes un sueldo grande, un piso propio, no pagas hipoteca, no pagas alquiler. Eres una mujer rica, y yo apenas llego a fin de mes. Dolores, es casi todo mi sueldo después de impuestos, yo también tengo gastos, servicios, comida, ropa, cosméticos. Cosméticos, bufó Dolores. Ya veo. Te consientes a ti misma y a la suegra que le toque vivir a base de tortillas y agua. No quise decir eso, solo que $1,000 es muchísimo. Para ti es mucho, pero para mí es una vida normal. No te estoy pidiendo 1,000,000, solo 1,000. Gonzalo dijo que aceptarías, porque eres buena. Paloma sintió cómo la ira empezaba a hervir dentro de ella. Gonzalo lo había hablado con su madre sin ella, le había prometido el dinero de Paloma sin siquiera consultarlo. Necesito pensarlo, dijo Paloma secamente, y hablar con Gonzalo. No hay nada que pensar, levantó la voz Dolores. Una nuera decente no piensa, ayuda. Mira a la nuera de Rocío, es un ángel, hace todo por su suegra. Le manda dinero,
le hace regalos, se la lleva de vacaciones. ¿Y tú? Se quedó callada, apretando los labios con gesto acusador. Paloma se levantó. Dolores, necesito descansar. Terminemos esta conversación. La suegra se marchó ofendida, dando un portazo. Paloma se quedó sola en la cocina. Le temblaban las manos. Por dentro hervía de rabia. $1000 cada mes. Era absurdo. Dolores tenía su pensión, su trabajo extra, le alcanzaba para vivir. ¿Para qué necesitaba 1000 más? Por la noche Gonzalo regresó del trabajo. Paloma se lanzó sobre él con preguntas, sin darle tiempo a quitarse la chaqueta. Gonzalo, tu madre estuvo aquí hoy. Exigía que yo le enviara $1000 cada mes. ¿Lo sabías? Gonzalo abrió las manos con gesto culpable. Bueno, mi madre me lo pidió. Le dije que lo hablaría contigo. Pensé que no te opondrías. ¿Qué no me opondría a dar $1000 cada mes? Gonzalo, ¿estás loco? Paloma, pero tú los tienes. No te cuesta nada. No se trata de que me cueste o no. Es una cantidad enorme. Tu madre no se está muriendo de hambre. Pero lo pasa mal. Está sola. Ya ves cómo vive. Gonzalo, recibe una pensión, tiene un trabajo extra. Tú ya le das dinero siempre. ¿Por qué otros 1000? Para que pueda vivir bien, viajar, comprarse cosas bonitas. Ella sacrificó toda su vida por mí. Trabajaba en 3 empleos para criarme. Se negaba todo. Ahora me toca a mí cuidar de ella. Paloma miraba a su marido y no lo reconocía. ¿Dónde estaba aquel hombre encantador y comprensivo con el que se casó? Está bien, suspiró, hagamos lo siguiente, le daré $200 al mes, temporalmente, hasta que encuentre un trabajo extra mejor o hasta que tú recibas un aumento. ¿200? Paloma, esos son migajas. No son migajas. Es una ayuda más que razonable. Si quieres darle más, hazlo tú. Discutieron. Gonzalo dio un portazo y se fue con su madre. Volvió solo por la mañana, sombrío y callado. Paloma no durmió en toda la noche. Por primera vez dudó de su matrimonio. A partir de entonces, Paloma empezó a transferir a Dolores los $200 cada mes. La suegra los aceptaba con cara agria, insinuando siempre que era poco. $200, bueno, al menos es algo, decía con aire de reina ofendida. Gonzalo se limitaba a callar. La atmósfera en casa se volvía cada vez más pesada. Ya casi no hablaban. Por las noches cada uno se sentaba en su rincón, Paloma con su portátil, Gonzalo con su teléfono. Dejaron de tener sexo. Dejaron de besarse por las mañanas. Se volvieron 2 extraños viviendo bajo el mismo techo. Luego empezaron las visitas sin avisar. Dolores aparecía a cualquier hora del día o de la noche. Tenía llaves del portal. Gonzalo le había dado una copia sin que Paloma lo supiera. Ella podía volver del trabajo y encontrar a su suegra en la cocina hurgando en la nevera. Ah, Paloma ya llegó, decía Dolores sin levantar la vista. Estoy mirando qué comen ustedes. Pura comida precocinada. Gonzalo va a enfermarse con esa alimentación. O entraba en el dormitorio y revolvía los armarios. Dios mío, cuánta ropa tienes. Y Gonzalo anda con camisas viejas. ¿No te da vergüenza? Paloma se indignaba, pero Gonzalo siempre salía en defensa de su madre. Es mi mamá, puede hacerlo. No seas tan dura, solo se preocupa por nosotros. Un día Paloma volvió a casa y descubrió que Dolores había cambiado los muebles del salón. El sofá estaba contra otra pared, el sillón movido hacia la ventana, la alfombra enrollada y puesta en un rincón. Así es más acogedor, declaró la suegra, cuando Paloma se quedó paralizada en el umbral. Yo sé mejor. Soy mayor. Tengo buen gusto. Dolores, este es mi apartamento, estalló Paloma. Nuestro, corrigió fríamente la suegra. Gonzalo vive aquí. Así que este es nuestro apartamento. ¿O quieres decir que mi hijo aquí es un extraño? Gonzalo volvió a ponerse de su lado. ¿Por qué te alteras por unos muebles? Así está bien. Paloma empezó a sentirse una extraña en su propio hogar. Y luego, un año después de la boda, Dolores presentó su principal exigencia. Era una tarde de miércoles cualquiera. Paloma volvió cansada del trabajo, había pasado todo el día en negociaciones con un cliente difícil. Gonzalo estaba sentado en el sofá viendo fútbol. En la cocina encontró a Dolores y a su amiga Rocío. Ambas estaban sentadas a la mesa, tomando café y comiendo galletas del frasco. Paloma, siéntate, ordenó Dolores. Tenemos que resolver un asunto importante. Paloma se sentó, sintiendo que algo serio estaba por venir. He callado mucho tiempo,
pero ya no puedo más, empezó la suegra con tono solemne. Tú vives en un lujoso apartamento de 2 habitaciones en el centro, y yo en un cuartito en las afueras, en una casa vieja sin ascensor. Esto es injusto. Paloma esperó en silencio, con los puños apretados bajo la mesa. Quiero que pongas este apartamento a mi nombre, o al de Gonzalo, da igual. Lo importante es que pertenezca oficialmente a nuestra familia, y no solo a ti. Paloma sintió un frío por dentro. Dolores, ¿está usted en su sano juicio? Esta es mi propiedad prematrimonial. ¿Y qué? Gonzalo es tu marido. Todo lo que es de la esposa pertenece al marido, así debería ser. Rocío asintió. Exacto, dijo, mi nuera enseguida puso todo a nombre de mi hijo. Una chica correcta. Entiende que la familia es un todo. Paloma miró a Gonzalo. Él estaba sentado en el salón, de espaldas a la cocina, pero ella sabía que lo escuchaba todo. Gonzalo, ¿me estás oyendo? Di algo. Gonzalo se volvió con inseguridad y murmuró. Bueno, mamá no lo pide para ella. Es por nosotros, por nuestro futuro. ¿Qué futuro? Este apartamento es mío. Lo compré con mi dinero antes de que nos casáramos. Pero ahora somos una familia, protestó Dolores. ¿O quieres decir que no confías en mi hijo? No se trata de confianza. Es mi propiedad, y no pienso transferirla. Ajá, se burló Rocío con malicia. Entonces no confías. ¿Tienes miedo de que te lo quiten? ¿Quitarlo? ¿Quién lo va a quitar? Eso es absurdo. Dolores se levantó, con la cara roja. ¿Absurdo? Tú eres una egoísta desagradecida. Mi hijo se casó contigo, vive contigo, y ni siquiera le das un techo propio. Él vive aquí gratis. Yo pago por todo. Entonces ponlo a su nombre. Si lo quieres, transfírelo. Paloma sintió hervir por dentro y, al mismo tiempo, un frío helado recorriéndole el cuerpo. Esta mujer no se detendría, presionaría hasta el final. No, dijo Paloma firmemente, no pondré el apartamento ni a nombre de Gonzalo ni al suyo. Y se acabó la conversación. Gonzalo, chilló Dolores. ¿Estás oyendo cómo me habla? ¿Vas a permitirlo? Gonzalo se levantó vacilante del sofá y se acercó a la cocina. Paloma, quizá podrías pensarlo. Al menos pon a mi nombre una parte, la mitad del apartamento. No, ni una parte, ni el apartamento. Es mi propiedad. Y punto. Rocío y Dolores se miraron. En sus ojos apareció un brillo frío que hizo que a Paloma se le erizara la piel. Muy bien, siseó la suegra. Ya veremos quién puede más. Salieron dando un portazo. Gonzalo se quedó, callado, dándole la espalda. Paloma se fue a dormir con una sensación pesada en el pecho. Algo debía suceder. Lo sentía en las entrañas. Al día siguiente Paloma volvió del trabajo y encontró un sobre la mesa. Dentro había documentos. Los abrió y se quedó helada. Era un poder notarial que otorgaba derecho a disponer de su apartamento. La firma era la suya, pero Paloma jamás había firmado aquello. Era una falsificación. Se puso fría como el hielo. Gonzalo estaba en el salón viendo la televisión como si nada. Gonzalo, ¿qué es esto? Paloma entró al salón con el poder en la mano. Es un poder. Mamá dijo que había que hacerlo. ¿Falsificaste mi firma? Pensé que no te importaría. Me importa muchísimo. Es ilegal. Es falsificación de documentos. Un delito penal. No grites, mamá quería lo mejor. Paloma rompió el documento en pedazos. Las manos le temblaban de rabia. Si esto vuelve a pasar, voy a la policía. ¿Entendido? Gonzalo guardó silencio. En sus ojos pasó algo oscuro, maligno. Paloma comprendió que tenía un problema enorme, muy enorme, y que solo estaba empezando. Después del incidente con el poder falsificado, Paloma no pudo dormir varias noches. Yacía al lado de su marido, que roncaba tranquilamente y pensaba en que él era capaz de falsificar documentos, de cometer un crimen. ¿Por qué? ¿Por un apartamento? ¿Por su madre? Gonzalo, a quien había amado, que le parecía honesto y confiable, había sido capaz de imitar su firma. Por la mañana, cuando Gonzalo se fue al trabajo, Paloma buscó en internet abogado de familia. Encontró un despacho con buenas reseñas cerca de su oficina. Pidió una cita para la hora del almuerzo. La abogada era una mujer de unos 50 años, esperanza, estricta, traje formal, mirada atenta. Escuchó la historia de Paloma en silencio, asintiendo de vez en cuando y tomando notas. Paloma, su apartamento es propiedad prematrimonial, dijo Esperanza cuando la historia terminó.
Por ley le pertenece solo a usted. La normativa lo deja clarísimo. Incluso si se divorcia, su marido no tiene derecho sobre él. Ni un centímetro. ¿Me entiende? Ni un centímetro. Paloma exhaló con alivio. Entonces, aunque nos separemos, ¿el apartamento será mío? Exactamente. Pero hay un pero muy importante. Esperanza se quitó las gafas y miró a Paloma directamente a los ojos. Si usted transfiere voluntariamente el apartamento a su marido, o si la presionan para hacerlo, lo perderá. Y después será casi imposible demostrar nada. Dirán que usted misma lo donó, que lo cedió por voluntad propia. Pero yo no pienso transferirlo. Y sin embargo él ya intentó falsificar un poder. Paloma sintió un escalofrío. ¿Cree que podría intentarlo de nuevo? No lo sé. Pero si ya lo hizo una vez, puede hacerlo otra. Las personas que cruzan un límite una vez, lo cruzan más fácilmente la segunda vez. ¿Qué hago? No ceder ante la presión. Mantenerse firme y documentarlo todo. Si siguen amenazando, grabe las conversaciones. Busque testigos, reúna documentos por si llega el momento del divorcio. Porque, Paloma, le soy sincera, su situación es insana y solo va a empeorar. Paloma salió del despacho con un sentimiento pesado, pero también con una decisión firme. No entregaré el apartamento. Nunca. Es mío. Lo gané yo sola. En casa, activó la grabadora del móvil y la dejó a la vista en el salón. Gonzalo la vio y preguntó: ¿para qué es eso? Voy a grabar notas de voz para el trabajo, mintió Paloma. Él se encogió de hombros y no volvió a preguntar. Y una semana después, Dolores volvió. Esta vez con toda una delegación. Venían con ella Rocío y otras dos mujeres, la tía de Gonzalo, Nieves, y la prima de su padre, Blanca. Se acomodaron en el sofá y los sillones, como jueces en un tribunal. Paloma llegó del trabajo y se quedó paralizada en la puerta, viendo aquella asamblea. Paloma, siéntate, ordenó Dolores. Nos hemos reunido para hablar contigo de buena manera, como familia. Paloma se sentó en silencio en una silla junto a la puerta. Gonzalo estaba en la cocina, apoyado en el marco, mirando al suelo. Mira, querida, empezó Nieves, una mujer robusta de unos 65 años, con el pelo teñido de rojo, nosotras hemos hablado y esto no está bien. Tú vives en un piso que Gonzalo considera su hogar, pero él ahí no es nadie. Eso no es correcto. Un hombre debe sentirse dueño. En nuestros tiempos, continuó Rocío, las esposas ponían todo a nombre de sus maridos. Era lo justo, era lo correcto. Mi nieta, por ejemplo, intervino Blanca, una mujer delgada con cara agria, su marido ni trabaja, se queda en casa y el piso está a su nombre. Y así debe ser, porque él es el hombre, él es la cabeza de familia. Paloma escuchaba toda aquella tontería y no creía lo que oía. Disculpen, ¿pero qué les importa a ustedes mi piso? ¿Cómo que qué? Se indignó Dolores. Somos familia. Nos preocupa Gonzalo. Tú lo humillas. Yo no lo humillo. Él vive aquí. Usa todo igual que yo. Pero el piso no está a su nombre, insistió Nieves. Eso no está bien. Debes poner al menos la mitad. No debo nada a nadie. Es mi propiedad prematrimonial. ¿Ven? Dolores miró orgullosa a sus aliadas. Ya se los dije. Avariciosa, egoísta, solo piensa en sí misma. Estás avergonzando a nuestra familia, agregó Blanca. Todo el mundo ya dice que la esposa de Gonzalo no lo respeta. ¿Quién lo dice? Todos. Familiares, conocidos. ¿Qué crees? ¿Que nos callamos? Contamos la verdad, que no quieres entregar el piso, que maltratas a tu suegra. Paloma se levantó. Listo, se acabó la conversación. Les pido que salgan de mi apartamento. De nuestro apartamento, gritó Dolores. Gonzalo vive aquí. Fuera. Paloma abrió la puerta de par en par. Ahora mismo, o llamo a la policía. Las mujeres empezaron a protestar, pero se levantaron poco a poco. Nieves murmuraba algo sobre la falta de respeto a los mayores. Rocío movía la cabeza con desaprobación. Blanca siseaba sobre la juventud descarada. Dolores se detuvo en la puerta y le escupió a Paloma al rostro. Te vas a arrepentir. Cuando se fueron todas, Paloma se volvió hacia Gonzalo. ¿Permitiste que montaran este circo en mi casa? Solo querían hablar. Querían que yo entregara mi piso. No entregarlo, ponerlo a mi nombre. Soy tu marido. ¿Y tú crees que debo hacerlo? Gonzalo guardó silencio un momento. Sería lo correcto. Paloma sintió como algo dentro de ella se quebraba. Vete con tu madre.
Hoy. ¿Qué? Vete. Necesito pensar. Gonzalo se fue dando un portazo. Paloma se quedó sola, se sentó en el sofá y rompió a llorar. Por primera vez en todo ese tiempo, no por lástima hacia sí misma, sino por dolor, desesperación, decepción. Había creído tanto en ese matrimonio, había tenido tantas esperanzas y ¿qué obtuvo? Un marido atado a su madre y una suegra vampiro que quería absorberlo todo de ella. Al día siguiente en el trabajo, Paloma recibió un correo extraño, de alguien del Departamento de Recursos Humanos de la empresa asociada donde trabajaba Gonzalo. Paloma, sé que no debería meterme, pero escuché a su marido decir a unos compañeros que planeaba con un abogado solicitar la división de su apartamento. Dice que tiene motivos. Tenga cuidado. Disculpe que escriba de forma anónima. Paloma leyó el mensaje 3 veces. Así que él ya estaba consultando. Así que no era solo presión de su madre, estaban preparándose para la guerra. Volvió a ver a Esperanza, le mostró el correo. Paloma, si su marido presenta una demanda de división de bienes, la perderá, la tranquilizó la abogada. No tiene fundamentos. El piso es prematrimonial. No han invertido fondos comunes en mejorarlo. No hubo reformas. Él solo vivió en él. Eso no genera derecho de propiedad. Pero puede inventarse algo, puede intentarlo. Por ejemplo, afirmar que hizo reformas con su dinero, o que compró muebles. ¿Tiene pruebas de que no fue así? Todos los muebles son míos, comprados antes del matrimonio, y no hubo ninguna reforma. Entonces no tiene de qué preocuparse, pero por si acaso, reúna documentación. Facturas de los muebles, si las conserva. Extractos bancarios que confirmen que usted pagaba los servicios. Todo lo que pueda demostrar que él no invirtió nada. Paloma volvió a casa y empezó a reunir los documentos. Gonzalo regresó tarde por la noche. No se hablaban, dormían en habitaciones separadas, él en el sofá, ella en el dormitorio con la puerta cerrada. Pero Dolores no se calmaba. Inició una auténtica campaña contra Paloma. Llamaba a todos los parientes de Gonzalo, contando qué clase de nuera le había tocado, avara, sin corazón, que maltrataba a la suegra. Una semana después Paloma se cruzó accidentalmente en la calle con el primo de Gonzalo, Álvaro. Se encontraron frente al supermercado. Álvaro la miró con un desprecio extraño y pasó de largo sin saludar. Álvaro, lo llamó Paloma. Él se detuvo y se volvió. ¿Qué? ¿Por qué no saludas? ¿Por qué iba a saludar a alguien que maltrata a una anciana? ¿Qué? ¿De qué hablas? Tía Dolores contó cómo la echaste de casa, cómo le negaste ayuda, cómo humillas a Gonzalo. No quiero tratar contigo. Se dio media vuelta y se fue. Paloma se quedó en medio de la calle con las manos temblando. Dolores estaba poniéndolos a todos en su contra, creando la imagen de una nuera mala y avariciosa. En la siguiente reunión familiar, a la que Gonzalo arrastró a Paloma para el cumpleaños de su tía, ella lo sintió plenamente. Todos la miraban de reojo, murmuraban a sus espaldas. Algunos incluso se giraban para no verla. Ahí está, dijo en voz alta una de las tías cuando Paloma pasó cerca. No quiere entregar el piso, maltrata a la suegra. Egoísta, apoyó otra. En nuestros tiempos eso no pasaba. Gonzalo guardaba silencio, estaba a su lado mirando hacia otro lado, sin defenderla. Paloma lo entendió, él estaba de su lado, estaba de acuerdo con ellas. Aguantó una hora en esa fiesta y se fue. Gonzalo ni siquiera intentó detenerla. En casa, Paloma pensó seriamente en el divorcio. Había pasado 1 año y 2 meses desde la boda, ella trabajaba, ganaba dinero, mantenía el hogar. Y su marido se había convertido en un extraño que la miraba con una antipatía apenas disimulada. Su madre la había convertido en una paria. Los parientes la consideraban un monstruo, pero divorciarse significaba reconocer una derrota. Era el fin del sueño de una familia. Paloma dudaba. Quizá aún podía arreglarse, quizá Gonzalo entraría en razón. No entró. Medio año después, cuando se cumplió 1 año y medio de matrimonio, Dolores volvió otra vez. Esta vez trajo a un hombre con traje. Paloma, te presento, dijo la suegra con triunfo en la voz. Este es Leandro, tasador inmobiliario. Va a tasar tu piso ahora mismo. ¿Para qué? Paloma se quedó helada. Para que Gonzalo presente la demanda de división de bienes, necesitamos una tasación. ¿Gonzalo va a presentar una demanda? Paloma miró a su marido, que estaba en un rincón. ¿Es verdad? Gonzalo asintió sin mirarla. Mamá dice que es lo correcto, que tengo derecho a la mitad.
No tienes derecho a nada. Es mi propiedad prematrimonial. El juez decidirá, dijo fríamente Dolores. Por ahora, el señor tasador hará su trabajo. Aquí no va a tasar nadie. Paloma abrió la puerta. Fuera, los dos, ahora mismo. El tasador retrocedió asustado y salió a toda prisa. Dolores se detuvo en el umbral. Te arrepentirás de haberte metido con nuestra familia. Gonzalo conseguirá lo que le pertenece. No le pertenece nada. Ya veremos. Paloma volvió a ver a Esperanza. Ella escuchó todo y negó con la cabeza. Que presenten la demanda, la perderán, pero será desagradable. Pleitos, nervios, tiempo. ¿Está preparada para eso? ¿Tengo otra opción? Paloma, se lo diré como mujer a mujer. Divórciese antes de que sea tarde. Este matrimonio es tóxico, la está destruyendo. Pero lo amo. Paloma dijo eso y en ese mismo instante comprendió que ya no era verdad. No amaba al hombre en que Gonzalo se había convertido. Amaba el recuerdo de cómo fue al principio. El amor no es motivo para soportar violencia ni manipulación. Piénselo. Paloma volvió a casa y se quedó mucho rato sentada en la cocina. Gonzalo estaba con su madre, como casi siempre últimamente. Pasaba más tiempo allí que en casa. Venía solo a dormir. Su relación estaba muerta. No hablaban, no comían juntos, no veían películas, no hacían el amor. Eran dos extraños bajo un mismo techo. ¿Para qué prolongarlo? Pero Paloma aún dudaba. Una parte de ella seguía esperando un milagro. Y entonces llegó febrero. Gonzalo cumplía 35 años. Dolores insistió en celebrarlo. Una mesa grande, muchos invitados, parientes. No quiero organizar esta fiesta, dijo Paloma cuando Gonzalo le contó los planes de su madre. Tenemos malas relaciones. ¿Para qué fingir? Es mi cumpleaños. ¿De verdad no puedes hacer al menos esto por mí? Por última vez, te lo pido. Había tanta tristeza en su voz, que Paloma cedió. Tal vez era una oportunidad. Tal vez en la fiesta hablarían con calma, recordarían los buenos momentos, se reconciliarían. Está bien, aceptó. Pero solo si tu madre no hace escenas. No las hará, te lo prometo. Mintió. Paloma pasó todo el sábado preparando la fiesta. Compró comida por $100. Preparó aperitivos, cortó jamón, hizo tostadas, horneó carne con pimientos, puso una mesa grande en el salón. Compró un pastel en una pastelería cara. Colocó flores en jarrones. Quería que todo saliera bien, que Gonzalo viera que ella se esforzaba, que lo quería o al menos intentaba quererlo. Dolores llegó con Rocío 2 horas antes del inicio y enseguida empezó a mandar. Esto está mal puesto. Cambia ese jarrón. Quita eso. ¿Dónde está el vino? ¿Por qué no hay vino aquí? ¿Dónde está el pastel? ¿Qué pastel es ese? Yo dije de chocolate, no este. Paloma callaba, apretando los dientes. Aguanta, hoy es una fiesta, no la arruines. Los invitados empezaron a llegar a las 7. Los padres de Paloma vinieron desde la provincia. Su padre, Ramiro, coronel retirado, evaluó la situación al instante. Vio cómo la suegra mandaba a su hija, cómo Gonzalo estaba a un lado sin intervenir. Se acercó y preguntó en voz baja. ¿Estás bien? Sí, papá, todo bien. Él la miró con desconfianza, pero no insistió. La tía de Gonzalo, sus primos, conocidos todos miraban a Paloma con desaprobación. Dolores claramente ya había contado su versión a todos. Paloma sentía aquellas miradas, oía los susurros. La fiesta empezó. Brindis, felicitaciones, risas. Dolores estaba sentada a la cabecera de la mesa como una reina. Gonzalo a su lado, radiante. Paloma en el otro extremo, junto a sus padres. Se sentía una extraña en su propia fiesta, en su propio hogar. Luego empezaron las indirectas, primero sutiles, luego cada vez más claras. Nuestra nuera es un tesoro, dijo Rocío en voz alta. Le dio todo a su suegra, dinero, piso, sabe que hay que respetar a los mayores. Exacto, asintió Nieves. Los jóvenes ya heredarán lo suyo, pero ahora los mayores deben ser prioridad. Dolores miró a Paloma con intención. Sí, hay nueras que entienden y otras que solo piensan en sí mismas. Paloma apretó los puños bajo la mesa. Su madre le puso una mano en el hombro para tranquilizarla. Su padre se tensó, se irguió. Paloma sentía como la presión interna iba creciendo. Entonces Dolores se levantó con una copa en la mano. Quiero decir un brindis, anunció solemnemente. Todos guardaron silencio, alzaron sus copas. Por mi hijo. Hijito,
te dediqué toda mi vida, todo lo que tenía lo entregué. Trabajé en 3 empleos para que no te faltara nada, me negué todo. Y ahora espero que tú cuides de mí. Y también tu esposa. Aplausos. Paloma permaneció inmóvil. No aplaudió, no bebió. Después del brindis, Dolores se sentó junto a Paloma, muy cerca, casi pegada. Olía a perfume barato y a algo agrio. Paloma, empezó la suegra en voz baja, pero lo bastante fuerte para que la escucharan todos. Somos personas adultas. Vamos a resolver el tema del piso. Ahora mismo, delante de todos. ¿Aceptarás transferir el apartamento a Gonzalo? ¿O a mí? Da igual. Lo importante es que sea oficial. Mañana vamos al notario y asunto terminado. Todos quedaríamos contentos. Paloma la miró a los ojos. En esos ojos no había nada humano, solo codicia y cálculo frío. No. ¿Qué? No. No voy a transferir el apartamento. ¿Cómo que no? No. Es mi propiedad prematrimonial y seguirá siendo mía. Dolores se puso roja como un tomate. Agarró su copa y se la bebió de un trago, luego se levantó tan bruscamente que la silla cayó al suelo. Gonzalo, gritó por toda la sala. ¿Oyes eso? Tu mujer se niega a asegurar el futuro de tu madre, delante de todos, en tu propio cumpleaños. Todos se callaron, incluso la música parecía más baja. Gonzalo se levantó de la mesa, la cara roja. Caminaba hacia Paloma despacio, y ella sintió un miedo real, primitivo. El padre de Paloma también se levantó, erguido como un soldado, pero Gonzalo no le prestó atención. Paloma, gruñó entre dientes, deteniéndose frente a ella. Te lo pregunto por última vez, ¿vas a transferir el apartamento? No. ¿Y tampoco vas a pagar $1000 cada mes? No. No voy a darte ni un centavo más. Esto es chantaje. Estoy harta. No puedo más. Los invitados estaban inmóviles, mirándolos. El padre de Paloma dio un paso adelante, pero su madre lo sujetó del brazo. Eres una avara egoísta, dijo Gonzalo en voz baja. Mi madre se sacrificó toda la vida por mí, y tú no puedes ayudarla, te duele darle un pedazo de pan. Una cosa es ayudar, otra mantenerla. No tengo por qué dar la mitad de mi sueldo a tu madre, no se está muriendo de hambre. Dolores chilló. Gonzalo, eres el hombre. Enséñale quién manda en esta casa. Te falta el respeto delante de todos y encima insulta a tu madre. Y entonces algo se rompió. Gonzalo agarró del mantel un plato de cerámica, pesado, con restos de ensalada. Paloma no entendió enseguida qué hacía, y cuando lo entendió, ya era tarde. El golpe fue seco y brutal. Gonzalo lanzó el plato y lo estampó contra la cabeza de Paloma con todas sus fuerzas. Se oyó un crujido sordo. El plato estalló en pedazos. Paloma cayó de la silla al suelo. Un fogonazo de dolor la dejó ciega por un momento. Sangre tibia le corría por la cara, le inundaba el ojo. Zumbido en los oídos. Mareo. ¿Cómo te atreves a rechazar a mi madre, campesina sin linaje? Rugió Gonzalo, de pie sobre ella. Alguien entre los invitados soltó un grito ahogado. Las mujeres gritaron. Pero nadie intervino, nadie la defendió. Todos estaban paralizados, como petrificados. Y Dolores empezó a aplaudir. Aplaudía y gritaba entusiasmada. Así se hace, hijito. Muy bien, así. Así se educa a una esposa desobediente. Rocío asentía con una sonrisa satisfecha. En mis tiempos los maridos sabían poner orden. Estas mujeres modernas se han soltado demasiado. Un buen golpe y quedan calladitas como ratones. Nieves añadió. Bien hecho, Gonzalo. Tal vez ahora entre en razón. Paloma estaba en el suelo. La sangre le cubría el rostro. La cabeza le latía como si fuera a partirse. Pero, curiosamente, por dentro había una calma absoluta, helada, cristalina. Nada de miedo, nada de pánico. Solo una claridad fría, perfecta. Levantó la cabeza despacio, muy despacio, y miró a su marido, que estaba sobre ella, con el rostro rojo y crispado, respirando con fuerza. Miró a su suegra, que aún aplaudía. Miró a los invitados, que callaban, se apartaban, masticaban ensalada como si nada hubiera pasado. Y entonces vio a su padre. Ramiro estaba de pie, con los puños apretados. El rostro blanco, los ojos de hielo. Dio un paso hacia adelante, pero Paloma alzó la mano, deteniéndolo. No ahora, primero yo. Paloma se levantó lentamente, muy lentamente. La sangre goteaba al suelo, sobre su vestido de fiesta, sobre el mantel. Se limpió la cara con la mano. La miró, llena de sangre.
la ceja partida, o la 100. Da igual. Miró a Gonzalo directamente a los ojos y dijo en voz baja, pero tan clara que todos en la sala la oyeron. No tienes ni idea de lo que soy capaz. No hubo grito en su voz, ni histeria, solo una calma helada, y esa calma era más aterradora que cualquier grito. Gonzalo palideció, dio un paso atrás. Algo en los ojos de Paloma lo asustó. Dolores dejó de aplaudir. La sonrisa se borró de su cara. Los invitados se quedaron inmóviles. Todos palidecieron. Incluso Rocío, que hacía un minuto celebraba la agresión, se encogió de golpe, porque en ese momento todos entendieron. Paloma no iba a llorar, no iba a suplicar, no iba a aguantar. Algo había cambiado, algo se había roto, y ahora empezaba un juego completamente diferente. Paloma se dio la vuelta en silencio y caminó hacia el dormitorio. A sus espaldas se oyeron voces. ¡Ay, ya está!, se ofendió, ¡qué delicada! Bien hizo Gonzalo, debió hacerlo antes. Ahora llorará y volverá, todas son iguales. Paloma cerró la puerta del dormitorio con llave. Las manos no le temblaban. La mente estaba absolutamente clara. Sacó el teléfono. Fue al baño y miró su rostro en el espejo. La ceja abierta, la sangre corriendo, ya formándose un moretón en el pómulo. Perfecto, todo visible. Se hizo varias fotos desde distintos ángulos, la ceja partida, la sangre, el hematoma. También fotografió los restos del plato roto en el suelo, a través de la rendija de la puerta. Todo documentado, pruebas reunidas. Luego abrió el armario y sacó una bolsa deportiva. Rápidamente, con precisión, metió cosas, documentos, pasaporte, certificado de matrimonio, título de propiedad del piso, todos los papeles relacionados con la vivienda, tarjetas bancarias, el portátil, cargadores, ropa de cambio, un neceser con lo esencial, dinero, los $300 que tenía guardados para emergencias. ¿Algo más? Un pendrive con archivos importantes. Listo. Se sentó en la cama y marcó el 911. Esperó la respuesta. Policía, dígame. Mi marido me ha golpeado. Necesito una unidad. La voz tranquila, sin histeria. Dígame la dirección. Paloma la dictó. Colgó y llamó a emergencias médicas. Emergencias, dígame. Necesito atención médica. Lesiones físicas. Agresión. Dio la dirección, colgó. Después llamó a Esperanza, su abogada. Esta tardó un poco en responder. Hola, Esperanza, soy Paloma. ¿Recuerda que vine por lo de la vivienda? Sí, claro. ¿Qué ha pasado? Hoy hubo un incidente. Mi marido me golpeó delante de testigos, me dio un plato en la cabeza. Llamé a la policía y a la ambulancia. Necesito una consulta urgente mañana por la mañana. ¿Es posible? La voz de la abogada se volvió profesional al instante. Paloma, la espero mañana a las 9. Ahora lo principal es que deje constancia oficial de todo. Policía, ambulancia, informe. ¿Hizo fotografías? Sí, varias. Perfecto. No acepte ninguna negociación. No acceda a reconciliaciones. Esto es un delito penal. Mañana lo hablaremos todo. Gracias. Paloma colgó. Se sentó en la cama. Se puso una toalla sobre la ceja abierta. La sangre empezaba a detenerse. A través de la puerta se oía el murmullo. La fiesta seguía. Gonzalo hablaba fuerte, se reía, alguien contaba algo. Nadie vino a ver cómo estaba. Nadie llamó a la puerta. Pero ella sabía que su padre estaba allí, al otro lado. Sentía su presencia. Él esperaba, y su momento llegaría. A los 20 minutos sonó el timbre, fuerte, insistente. Paloma salió del dormitorio. Los invitados se callaron de golpe, mirándola fijamente. Ella pasó junto a ellos sin mirarlos y abrió la puerta. En el umbral había dos policías, un hombre de unos 40 años y una mujer joven. ¿Ha llamado usted?, preguntó el agente. Sí, pasen. Gonzalo saltó de su asiento. ¿Qué policía? Paloma, ¿qué estás haciendo? Paloma lo miró. Voy a denunciar una agresión. Dolores chilló. ¿Qué agresión? Gonzalo solo te calmó un poco. Tú tienes la culpa, provocaste al pobre hombre. El policía levantó la mano. Señora, guarde silencio. No entorpezca el trabajo. Luego se volvió hacia Paloma. Víctima, cuéntenos qué ocurrió. Paloma relató todo con calma, de forma clara, sin emociones. Como su marido le exigió que transfiriera el apartamento,
como ella se negó, como él agarró un plato y la golpeó en la cabeza, como el plato se rompió, como su suegra aplaudía y gritaba, así se hace. Los testigos están ahí, añadió Paloma, señalando a los invitados en la mesa. Todos lo vieron. Los agentes empezaron a tomar nota. Gonzalo palideció. Paloma, no vas a esto, fue solo una discusión, un asunto de familia. No es un asunto de familia, respondió Paloma con frialdad. Es un delito penal. Violencia doméstica. Volvieron a tocar el timbre. Paloma abrió. Era la ambulancia. Una enfermera, una mujer de unos 50 años, entró y examinó a Paloma. Laceración en la ceja, contusión en tejidos blandos de la cabeza, hematoma, constató, anotando en la ficha. Debe ir mañana por la mañana al hospital para obtener un informe médico de las lesiones. Es importante para el juicio. Iré, asintió Paloma. La enfermera limpió la herida, puso un apósito y le dio una orden para la evaluación médica. La policía redactaba el acta, interrogaba a los testigos. Las tías de Gonzalo murmuraban cosas confusas, evitando la mirada de los agentes. Bueno, no vimos bien, la música estaba fuerte, quizás se cayó. Rocío guardaba silencio, mirando su plato. Dolores gritaba. Todo es mentira. Gonzalo no la golpeó, ella misma se cayó. Se lo inventa todo, quiere arruinarle la vida. El policía respondió con sequedad. Señora, hay testigos, hay examen médico, hay una herida abierta y un hematoma, hay restos de un plato roto. Su declaración queda registrada, pero contradice la evidencia física. A Gonzalo le explicaron que se abriría una causa por violencia doméstica, que podría recibir una multa o una detención, según el tribunal. Gonzalo temblaba, su cara, que estaba roja, ahora era gris. Yo no quise, solo perdí el control. Ella me provocó. Eso lo contará en el interrogatorio, cortó el agente. Los invitados empezaron a marcharse, rápido, en silencio, sin despedirse, sin mirar a nadie. Las tías recogieron sus bolsos y se escabulleron. Los primos desaparecieron en un minuto. Rocío y Nieves se fueron sin siquiera despedirse de Dolores. La fiesta había terminado. Cuando casi todos se fueron, quedaron solo Paloma, sus padres, Gonzalo, Dolores y los policías, que estaban terminando el acta. Entonces avanzó el padre de Paloma. Ramiro había estado callado todo ese tiempo, de pie junto a la pared, con los brazos cruzados, observando cómo golpeaban a su hija, cómo la suegra aplaudía, cómo los invitados masticaban ensalada, cómo la policía tomaba declaraciones. En silencio, pero Paloma sabía, estaba grabando cada rostro, cada palabra. Y ahora avanzó despacio, con calma, con porte militar. Alto, recto, canoso. La postura de un oficial, la mirada de un oficial. Los policías, sin querer, se enderezaron al verlo. Ramiro se plantó frente a Gonzalo, muy cerca. Lo miró desde arriba. Gonzalo intentó retroceder, pero chocó contra la pared. ¿Tú hiciste esto?, preguntó Ramiro en voz baja, señalando el rostro ensangrentado de su hija. Gonzalo abrió la boca, pero no pudo decir nada. Solo asintió, casi imperceptible. Calla, dijo Ramiro. La voz era baja, pero tan contundente que todos se quedaron inmóviles, incluso los policías dejaron de escribir. Sal. No era una sugerencia, era una orden de oficial, imposible de desobedecer. Ramiro agarró a Gonzalo por el cuello de la camisa y lo arrastró hacia la puerta. Gonzalo intentó soltarse, pero la mano de Ramiro era de hierro. Los policías se miraron entre sí, pero no intervinieron. Veían a un padre defendiendo a su hija, y eso estaba bien. La puerta se cerró detrás de ellos. Paloma se quedó en el piso. Un minuto después, desde la escalera, se oyeron golpes sordos. 1, 2, 3. El grito de Gonzalo. Perdone, no quería, no lo haré más. Y la voz de su padre, baja, firme. Responderás por mi hija. Por cada gota de su sangre, vas a responder. Otro par de golpes. Fuertes, profesionales. Su padre había servido 30 años en el ejército. Sabía golpear. Sabía hacer daño sin causar lesiones graves. Luego, silencio. La puerta se abrió. Ramiro entró tranquilo, con las manos relajadas. En los nudillos ni un rasguño. Sabía golpear sin hacerse daño. Detrás de él entró Gonzalo. La nariz le sangraba, el ojo izquierdo se le estaba cerrando. Tenía el labio partido y cojeaba de la pierna derecha.
Se sujetaba las costillas. Siéntate y no te muevas, ordenó Ramiro. Gonzalo se sentó en una silla junto a la pared. Temblaba, no decía nada. El padre se acercó a los policías. Oficiales, continúen con su trabajo. El tono era militar, autoritario. Los agentes asintieron. El mayor incluso adoptó sin querer una postura más firme. Reconoció el tono de un oficial. Luego Ramiro se volvió hacia Dolores. Ella estaba sentada en el sofá, encogida. Por primera vez en toda la noche estaba callada. El padre se acercó y se detuvo frente a ella, mirándola desde arriba. ¿Usted aprobó que golpearan a mi hija? Dolores intentó decir algo, pero él la interrumpió. Cállese. No he terminado. Ella se quedó en silencio. Si vuelve a acercarse a mi hija, ¿me oye? Si vuelve a llamarla, escribirle, aparecerse cerca de su casa o de su trabajo, lo va a lamentar. Lo va a lamentar muchísimo. Serví 30 años y tengo contactos. Tengo gente. Y encontraré la forma de hacerle la vida imposible. Y lo haré legalmente. ¿Me expliqué bien? Dolores asintió rápidamente, los labios le temblaban. Por primera vez Paloma la vio realmente asustada. Y ahora lárguese del apartamento de mi hija y llévese a su hijo. Dolores saltó, agarró su bolso y corrió a ayudar a Gonzalo. Vámonos, hijo, no te rebajes ante esta gente, vivirás conmigo. Gonzalo se levantó con dificultad, sosteniéndose las costillas, el ojo se le inflamaba más y más. Las cosas de tu esposo, dijo Ramiro, dirigiéndose a la hija. Paloma fue al dormitorio sin decir palabra. Tomó las cajas en las que ya había guardado toda la ropa de Gonzalo, sus zapatos, documentos, cargadores, maquinilla de afeitar, todo lo que le pertenecía, y lo llevó al pasillo. Llévatelo y vete, dijo ella. Paloma, empezó Gonzalo. Vete, este es mi piso. No, es mi piso. Es mi propiedad prematrimonial. No tienes ningún derecho sobre él. Ya consulté con una abogada. Vete, antes de que vuelva a llamar a la policía. Gonzalo miró a los agentes. Ellos estaban justo ahí. Entendió. No era una amenaza, era una realidad. Cogió las cajas y Dolores lo arrastró hacia la puerta, gimiendo. Vámonos, hijo, vámonos. No tenemos nada que hacer aquí. Ella no nos merece. La puerta se cerró de golpe. Silencio. Paloma se dejó caer en el sofá. Su madre la abrazó, su padre le puso la mano en el hombro. Los policías terminaron el informe. Mañana deberá ir a la comisaría para dar su declaración completa, dijo el oficial, y al hospital, sin falta. El informe médico es necesario para el juicio. Iré, asintió Paloma. Los policías se marcharon. Quedaron solo Paloma y sus padres. Hija, dijo la madre en voz baja, acariciándole el pelo, hiciste lo correcto. Muy correcto. Estoy orgulloso de ti, añadió el padre. No te dejaste intimidar. Te defendiste. Actuaste como una combatiente. Paloma no lloró. Por dentro había un vacío extraño. Ni lástima por sí misma, ni resentimiento. Solo un pensamiento, vendrá la guerra y la voy a ganar. Sus padres se quedaron a pasar la noche. La madre acostó a Paloma, le dio un tranquilizante. El padre se quedó en el salón, de guardia. Nadie tocaría a su hija mientras él respirara. Por la mañana Paloma fue al hospital. El médico la examinó cuidadosamente y registró todas las lesiones. Laceración en la ceja de 2 centímetros, contusión en tejidos blandos de la cabeza, hematoma en la región temporal de 4 por 5 centímetros. Todo documentado. Le dieron el informe médico. Luego fue a ver a la abogada. Esperanza la escuchó y asintió. Paloma, actuó absolutamente bien. Ahora, el plan. Primero, presenta hoy mismo la solicitud de divorcio. Segundo, exige una orden de restricción contra su exmarido. Si intenta acercarse a usted sin permiso, llame a la policía. Tercero, bloquee todas las cuentas conjuntas, si las hubiera. Hay una tarjeta de débito donde guardábamos el dinero para los gastos comunes. Hay unos $6,000. Retírelos de inmediato. Ese dinero es suyo. Tiene derecho. Ya se verá en el juicio, si hace falta. Pero ahora retírelos. Paloma salió de la oficina de la abogada y fue directamente al banco. Sacó los $6,000 de la cuenta común, los transfirió a su cuenta personal y canceló la tarjeta conjunta. Gonzalo se enteró una hora después. Empezó a llamar desde distintos números, a enviar mensajes. Robaste el dinero, devuélvelo ahora mismo, te voy a demandar. Paloma no respondió.
Bloqueó todos los números que pudo. Por la tarde, llegó Dolores. Golpeaba la puerta, gritaba. Ladrona, devuelve el dinero de mi hijo. Abre la puerta. Sé que estás ahí. Abre. Paloma llamó a la policía. Llegó un agente del barrio y levantó un acta por alteración del orden público. Señora, si esto vuelve a ocurrir, abriremos un caso. Deje en paz a esta mujer. Dolores se fue, maldiciendo a Paloma con cada paso. Al día siguiente, lunes, Paloma presentó la solicitud de divorcio. En la casilla motivo escribió violencia doméstica. Adjuntó copias de los informes policiales, el certificado médico y las fotos de los golpes. La jueza fijó una audiencia para dentro de un mes. Paloma también pidió una orden de alejamiento. Solicitó que se prohibiera a Gonzalo acercarse a menos de 100 metros de ella. El tribunal revisó la solicitud de urgencia y la aprobó. Gonzalo quedó legalmente prohibido de contactar con Paloma o acercarse a su casa o trabajo. Pero Gonzalo no se calmó. La estaba esperando frente a la oficina, al portal. Paloma llamaba cada vez a la seguridad o a la policía. Tras la tercera violación de la orden de alejamiento, Gonzalo recibió una multa de $200 y una advertencia: la próxima vez sería detenido. Dolores intentó contactar a los padres de Paloma. Encontró su número y empezó a llamarles, quejándose. Su hija destruyó mi familia. Echó a mi hijo de su casa, robó nuestro dinero. La madre de Paloma escuchó en silencio y respondió. Dolores, mi hija se está protegiendo de un maltratador. Su hijo la golpeó delante de testigos. Si no deja de llamar, acudiré a la policía. Dolores no volvió a llamar. Gonzalo intentó reclamar el apartamento por vía judicial. Presentó una demanda de división de bienes, exigiendo la mitad del piso, alegando que estuvieron casados y que él contribuyó al mantenimiento del hogar. Paloma acudió al juicio con esperanza. La abogada desmontó los argumentos de Gonzalo punto por punto. Su señoría, dijo Esperanza desde el estrado, el piso fue adquirido por la demandante antes del matrimonio, es su propiedad prematrimonial. Según la ley, los bienes adquiridos antes del matrimonio son propiedad personal y no están sujetos a división. Gonzalo intentó replicar. Pero yo vivía allí, yo pagaba los recibos. El demandado no ha aportado ninguna prueba de haber invertido en mejoras del inmueble, continuó Esperanza. Los pagos de suministros fueron realizados por la demandante, como muestran los extractos bancarios. No se realizó ninguna reforma durante el matrimonio. Los muebles y electrodomésticos fueron adquiridos por la demandante antes del matrimonio, tal como consta en las facturas. La jueza revisó la documentación. Miró a Gonzalo con un desprecio mal disimulado. Se rechaza la demanda. El apartamento es propiedad exclusiva de la demandante y no está sujeto a división. Siguiente caso. Gonzalo salió de la sala gris como ceniza. Dolores se agarraba el pecho, lamentándose. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Era su esposo, ¿cómo no va a ser el piso de él? Pero no se dieron por vencidos. Una semana después, Dolores fue a la oficina de Paloma. Pasó por encima de la seguridad, irrumpió en el despacho. «Has destruido la vida de mi hijo», gritaba, agitando los brazos. «Duerme en mi piso de una habitación en el suelo, no tiene dónde vivir, devuélvele el piso». Paloma pulsó el botón de seguridad. «Dolores, salga del edificio inmediatamente o llamaré a la policía. No me iré hasta que devuelvas el piso». Llegó seguridad y sacaron a la suegra por la fuerza. Paloma presentó una denuncia por acoso y amenazas. A Dolores se le emitió una advertencia formal. La próxima vez, se abriría un caso penal. Pasó un mes. Gonzalo seguía viviendo con su madre. Paloma supo por una conocida en común que discutían todos los días. Dolores le gritaba a su hijo. «Eres una carga. Perdiste a una esposa así, rica, con apartamento, y ahora estás pegado a mi cuello como un parásito». Gonzalo intentó buscar trabajo, pero lo despedían una y otra vez. Empezó a beber, a explotar con los compañeros, a llegar tarde, a faltar. Su reputación estaba arruinada. Paloma vivía, trabajaba, se recuperaba. Volvía a un apartamento vacío, pero ese vacío era suyo. Seguro, tranquilo. Hizo una reforma ligera, volvió a pintar las paredes del salón, compró un sofá nuevo, colgó cuadros nuevos. Borraba los rastros de Gonzalo. Cada nuevo detalle en el hogar era como un sorbo de libertad. 2 meses después tuvo lugar el juicio de divorcio.
La jueza revisó la documentación, los informes policiales, el certificado médico, las fotos de los golpes. Escuchó el testimonio de los testigos. Los padres de Paloma confirmaron que vieron la agresión. El matrimonio queda disuelto, anunció la jueza. No hay división de bienes. Todo lo adquirido antes del matrimonio permanece con la demandante. El demandado no tiene derecho sobre el apartamento. Gonzalo no recibió ni un centavo. Paloma recibió el certificado de divorcio y sintió un enorme alivio. Se acabó. Soy libre. Gonzalo llamó varias veces desde números desconocidos, pidió perdón, suplicó dinero, lloró en el teléfono. Paloma, no quise, te amo, dame otra oportunidad. Paloma colgaba cada vez. No sentía rabia ni satisfacción por su sufrimiento. Sentía una indiferencia absoluta. Aquel hombre era un extraño. Dolores difundía chismes entre los familiares. Paloma es una mujer traicionera. Destruyó mi familia. Engañó a mi hijo. Le robó su apartamento. Pero ya nadie la escuchaba. Todos sabían la verdad. Su hijo golpeó a su esposa delante de testigos. Y ella se defendió. Todo legal. Todo justo. Pasaron 3 meses después del divorcio. Gonzalo fue despedido de otro trabajo. Bebía cada vez más, se degradaba a ojos vista. Dolores no pudo más. Eres una carga, no un apoyo. Gritaba, según contó la vecina Rocío. Te dediqué la vida y no lograste nada. Perdiste a una esposa rica, inteligente y ahora vives de mi pensión y te emborrachas todos los días. Finalmente, Gonzalo se fue de casa de su madre. Alquiló un cuarto en un albergue por $80 al mes. Sobrevivía con trabajos temporales, hundiéndose cada vez más. Y Paloma avanzaba. Recibió un ascenso en el trabajo, la nombraron subdirectora de ventas. Su salario subió a $800. Empezó a ahorrar dinero, a planear el futuro. Pensaba quizá en comprar un segundo apartamento para alquilarlo o abrir un pequeño negocio. Sus padres estaban orgullosos. Su padre se lo dijo claramente. Hija, eres una verdadera luchadora. No te quebraste. Venciste. Y venció. Ganó su libertad, su independencia. Su derecho a vivir como ella quería, no como otros exigían. Paloma nunca más permitió que nadie la manipulara. Nunca permitió que violaran sus límites. Aprendió la lección, no se debe tolerar la violencia, ni ceder ante el chantaje, ni sacrificarse por quienes no te valoran. El apartamento siguió siendo suyo. Su vida siguió siendo suya. Su futuro siguió siendo suyo. Y Gonzalo y Dolores recibieron lo que merecían: soledad, pobreza y la conciencia de lo que perdieron por su propia avaricia. A veces, por las noches, Paloma se sentaba en el balcón de su apartamento. Suyo, único e indivisible. Tomaba café, miraba la ciudad y pensaba: lo logré, me defendí, sé lo que valgo, y nunca más permitiré que nadie me humille, ni que me quite lo que es mío por derecho. Había ganado aquella guerra, y ahora lo sabía: cuando era necesario, ella era capaz de todo, absolutamente de todo.